Bueno, vamos a hablar algo específico acá de las hemoglobinopatías principalmente, ya que afectan al grupo de las globinas, como vamos a ver en las siguientes alteraciones. Y también podemos definir a este tipo de trastornos, ¿no? Se definen específicamente las hemoglobinopatías como alteraciones estructurales o morfológicas de origen cualitativo. Bueno, entendámoslo como de origen cualitativo o de características cualitativas a que van a afectar en la calidad de hemoglobina que se está produciendo. Teniendo en cuenta que la hemoglobina tiene como función el transporte de oxígeno, entonces van a afectar la calidad en la cual se transporta oxígeno a través del torrente circulatorio, ¿no? O a través de la sangre, podemos entenderlo así. Respecto a la clasificación y los tipos de globinas, que bueno, vamos a repasar un poco de la genética, ¿no? Sabiendo que el cromosoma 11 genera y sintetiza las globinas beta, gamma, epsilon y delta, mientras que el cromosoma 16 llega a generar y sintetizar solo las cadenas de globina alfa y zeta, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hacer mención a lo que habíamos explicado anteriormente respecto a que solo los que el cromosoma 11 genera, o entendámoslo así, solo los que el cromosoma 11 genera pueden reemplazar el lugar correspondiente. En este caso, reemplazan el lugar de la cadena beta normal. Y solo los que genera el cromosoma 16 pueden reemplazar el lugar que, bueno, está ocupado en este caso normalmente por la cadena alfa, o bueno, entendámoslo como que solo alfa y zeta pueden ocupar el lugar debido a que estas son generadas por el cromosoma 16, ¿no? Y bueno, como habíamos mencionado, este tipo de nomenclatura, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, son considerados los 6 tipos de cadenas proteicas de las globinas, que en sí se representan en moléculas de hemoglobina. Bueno, decir que en total las 4 del cromosoma 11 más las 2 del cromosoma 16 dan en total 6 tipos de, bueno, bioformas o isoformas humanas de vital importancia en la molécula de la hemoglobina. Bueno, como manera introductoria para entender lo siguiente, teniendo en cuenta de que las hemoglobinopatías pueden causar alteración precisamente en las globinas y de preferencia son en las globinas de tipo beta, ¿ya? Entonces ya generando hemoglobinas que se puedan alterar precisamente en el cromosoma 11, vamos a tener que van a ocupar lugares respecto a la posición del tema de las cadenas beta, ¿no? En este tipo de casos, entonces, vamos a decir que tenemos el caso de la hemoglobina S, que bueno, su abreviatura llega a ser HbS. Sin embargo, vemos que todo el contexto bioquímico de la molécula de hemoglobina se respeta, a excepción en el sentido de que encontramos en las cadenas de globina beta las cadenas de globina S1 y S2, reemplazándolas, ¿no? O son consideradas también, en este caso, beta 1S2 o beta 2S2. Podemos dar esa nomenclatura a este tipo de alteración de las globinas. Si ustedes llegan a visualizar, vemos que toda la estructura de la hemoglobina permanece con aspectos. Si ustedes llegan a identificar, lo demás de la molécula bioquímica de la hemoglobina permanece intacto, ¿no? Vamos a decir algo fundamental que, a ver, entonces tenemos que aclarar algo. La letra S tiene un significado en el tema de la hemoglobina S, ¿no? En este caso, en inglés, significa sickle. Entonces vamos a decir que eso traducido al español significa ya la forma de una hoz que toma precisamente este tipo de alteración, el eritrocito, y empieza a deformarse de, bueno, la forma normal que tiene de disco bicóncavo, y bueno, da origen a una forma de hoz, ¿no? Que es respectiva ya a la anemia falciforme o la depranocitosis que se denomina. Bueno, entonces vamos a decir que como
habíamos mencionado anteriormente, el tema de dónde va a estar la alteración va a reemplazar precisamente el lugar que corresponde ya en la cadena ya formada bioquímicamente. En este caso vamos a decir que este tipo de hemoglobinopatías corresponde a las alteraciones en el cromosoma 11, ¿no? En este tipo de cromosoma vamos a encontrar un gen, ¿no? Que es el HBB. El gen que, bueno, precisamente codifica la beta globina. Este tipo de gen, al ser alterado, puede generar alteraciones o hemoglobinopatías que puedan reemplazar el lugar de la cadena beta, que bueno, tiene su relevancia las cadenas alfa en cuanto a las talasemias que vamos a describir posteriormente, ¿no? Bueno, vamos a decir que la alteración va a estar en el cromosoma 11, en el gen alterado HBB, que bueno, en este caso, en el codón 6, o bueno, también podemos decir en la posición 6, o bueno, en este segmento de material genético de posición 6, podemos decirlo así. Vamos a decir que el codón 6 está representado por GAG, teniendo como constituyentes químicos la guanina, adenina y guanina, ¿no? Que bueno, es indispensable para sintetizar el ácido glutámico, que bueno, es lo normal que se sintetice este tipo de aminoácido vital para que no haya la alteración de pranocito, ¿no? De paranocitosis que habíamos mencionado, ese eritrocito en forma de hoz. Entonces, el ácido glutámico sería el elemento normal. Sin embargo, al haber alteración de este tipo de gen, ese GAG se reemplaza en el ADN adenina por timina, en el centro que vemos de este tipo de estructura. Y en el caso del ARN mensajero, la timina sabemos que se reemplaza por uracilo, ¿no? Eso ya bajo conocimientos de genética. Vamos a decir que lo normal, recalcando, es la formación del ácido glutámico, que es hidrofílico y es cargado negativamente. Sin embargo, el gen ya alterado o mutante puede generar, digamos, la formación de valina, que este elemento ya es algo diferente al normal, que vamos a considerar que es hidrofóbico, ¿no? Este tipo de alteración, pues, se puede evidenciar en la alteración en forma de hoz del eritrocito. Ya habíamos dicho que el eritrocito tiene la forma de un disco bicóncavo, que bueno, podemos ver en la imagen la forma normal, que es de bicóncavo, y la forma, bueno, alterada, que es de una hoz, o podría yo describirlo como una forma semilunar incluso, ¿no? Esto se debe, bueno, la alteración precisa que habíamos descrito anteriormente, el cambio de ácido glutámico por el tema de la valina, nos hace formar los parches pegajosos. ¿Qué quiere decir esto? También se entienden como puntos de adhesión en el segmento de la membrana del eritrocito, deformando así su estructura, ¿no? Sabemos que los aminoácidos forman proteínas y las proteínas están constituyendo la bioquímica estructural. Por tanto, la alteración de una formación de una proteína, que está hecha de aminoácidos, por cierto, ¿no? Puede predisponer al cambio de forma o cambio de estructura bioquímica de un elemento celular, ¿no? Bueno, volviendo al tema, vamos a decir que la formación de parches pegajosos se deben a la expresión de adhesinas, estos componentes bioquímicos que van a causar la deformación en la estructura bioquímica del eritrocito. Y bueno, vamos a decir que la célula, en este caso el glóbulo rojo, expone en la superficie las proteínas de adhesión y tenemos ya proteínas de relevancia que van a cumplir la función de estas adhesinas, que podemos mencionar como ser la ICAM-4 y las integrinas principalmente. Y algunos receptores de la laminina que, bueno, se van a expresar específicamente en la superficie de la membrana de este glóbulo rojo, ¿no? Bueno, vamos a decir que este tipo de adhesinas que estamos haciendo énfasis forman en simple y en síntesis los parches pegajosos. ¿Listo? Bueno, también decir la consecuencia que es que cambiamos un aminoácido hidrofóbico, que es, bueno, la constituyente de la hemoglobina S,
y bueno, causa que la hemoglobina S se polimerice. Y bueno, en síntesis tendríamos por este tipo de alteración de la hemoglobina S que bueno, el eritrocito se deforme en característica de Os. Y bueno, vamos a decir también que no va a haber un transporte adecuado del oxígeno en la sangre, ¿no? Bueno, vamos a ir también al tema de otro tipo de alteración que se llama la hemoglobinopatía C, ¿no? En este tipo de casos igual vemos que la molécula de hemoglobina permanece, bueno, con sus características bioquímicas. Sin embargo, vamos a encontrar que la cadena beta igual va a ser alterada, ¿ya? En la cual podemos denominarla como cadena C1 y cadena C2 o beta 1 C1, beta 2 C2. Entonces podemos identificar este tipo de alteración en nuestra estructura bioquímica y vamos a decir algo repetitivo respecto a este tipo de alteración, ¿no? Y bueno, vamos a decir que este tipo de alteración igual se va a dar en el lugar de las cadenas beta, ¿no? Tenemos que aclarar que este tipo de hemoglobina se llama C precisamente por la ciudad donde fue, bueno, más que nada va a ser un segmento geográfico, el cual le da el nombre a la C, ¿no? Que va a ser la ciudad de Charlem, ubicada en Estados Unidos, ¿no? Es por eso que es nombrada de esta manera, no más un tema geográfico. Vamos a decir entonces que igual se debe a alteraciones que puedan alterar al cromosoma 11 en el mismo gen alterado que va a ser el HBB, ¿ya? Y vamos a decir también que el codón alterado va a ser el mismo, el GAG, que es el codón 6, o respectivamente la posición 6 del segmento genético de este cromosoma, ¿no? Vamos a decir que la alteración aquí es precisamente que se cambie el primer elemento de guanina o la primera letra, que es la guanina, por adenina en este caso, ¿no? Entonces, este tipo de alteración genera el cambio en el ADN de A a G, ¿no? Y también consecutivamente el ARN mensajero va a ser el mismo código, ya que el único elemento que se cambia es la timina, ¿no? Por uracilo. Entonces, ambos son considerados como, bueno, la alteración tanto en el ADN como en el ARN mensajero. Vamos a decir que lo normal es la formación de ácido glutámico, como ustedes ya conocen, y vamos a decir que es hidrofílico y cargado negativamente. La mutación va a ser convertir este elemento, o bueno, en vez de que haya ácido glutámico, vamos a encontrar lisina. En este caso vamos a decir que también es hidrofílica, pero la diferencia es que está cargada en sentido positivo, o sea, en sentido contrario al anterior. Esto tiene como consecuencia en la hemoglobina el cambio de sus propiedades eléctricas y en este caso va a ser cargado positivamente, ¿no? Y bueno, haciendo que también haya una consecuencia en los glóbulos rojos, los cuales se manifiesten más rígidos y propensos a perder agua, debido a que hay ese cambio de negativo por positivo, ¿no? También podemos mencionar que esta diferencia de la hemoglobina o hemoglobinopatía S no se polimeriza a diferencia de esta. No hemos dicho que la hemoglobina S sí se puede polimerizar ya, pero en este caso vamos a decir que el percance con este tipo de hemoglobina C es que no va a llegar a polimerizarse. Entonces, bajo aquello, vamos a decir como consecuencia de ello que puede haber, gracias a todas estas alteraciones anteriormente descritas, que se puede desarrollar una anemia de tipo hemolítica, pero que sea de característica leve, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre el tema de la hemoglobinopatía E, ¿no? Que podemos mencionar que todo respecto a la constitución bioquímica de la hemoglobina permanece normal, a excepción de el segmento de las beta, que podemos denominar como cadenas E1, E2, o podemos denominar como beta 1, E2 y beta 2, E2, ¿no? Bueno, vamos a decir también que vamos a decir también que esta es nombrada igual más por un aspecto geográfico como, bueno, el este o EAST, que es de Estados Unidos igual. En este tipo de sector geográfico, vamos a ver el tipo de alteración que es el mismo en el cromosoma 11,
vamos a decir que el gen alterado es el mismo, el HBB, y bueno, vamos a decir que el codón en este HBB o la posición del segmento genético alterado va a cambiar. En este caso va a ser el 26, ¿no? Igual vamos a ver que este tipo de codón va a estar constituido por guanina, adenina y guanina, ¿no? Entonces vamos a decir que en este tipo de segmento, bueno, podemos entenderlo como que también va a codificar importancia en la formación del ácido glutámico, ¿no? En este caso vamos a ver que se cambia precisamente el segmento de guanina por adenina en este caso, ¿no? Tanto en el ADN como en ARN mensajero va a haber entonces, bueno, esta misma disposición, ya que hemos dicho que solo la timina se cambia por uracilo en la copia del material genético, ¿no? Vamos a decir, como normal, recalcando, se forma el ácido glutámico, pero en este caso igual va a haber la alteración que vamos a formar lisina. Tomando en cuenta los aspectos, bueno, que habíamos mencionado también anteriormente respecto a las cargas, ¿no? Bueno, la consecuencia, sin embargo, tiene efecto doble que vamos a describir. El cambio de un aminoácido, el cual es, bueno, el ácido glutámico por la lisina, sin ser muy redundantes, entonces, como ya hemos explicado, vamos a decir que tiene el mismo aspecto de alteración, ¿no? Pero aparte va a tener otra alteración que es la activación de un sitio críptico del empalme, ¿no? O splishing. En este caso, esto va a causar que el ARN mensajero se produzca en menor cantidad, ¿listo? Bueno, vamos a decir que este va a tener su funcionalidad para la expresión de las cadenas proteicas de tipo beta. Pero bueno, podemos decir que este tipo de alteración de la HBE también puede ser considerada una talasemia beta, ¿no?